El pueblo palestino sigue siendo víctima de una brutal masacre, de un genocidio infame. La semana que culmina fueron asesinadas por las tropas del ejército sionista, del terrorismo de Estado israelí, más de 100 palestinos que estaban haciendo una fila para conseguir alimentos. Los están matando de hambre al pueblo palestino, pero también los acribillan cuando el pueblo palestino reclama alimentos. Es un horror. Es una infamia lo que está ocurriendo. El presidente Gustavo Petro, ante esta situación que ya raya con lo más detestable de lo que ocurre en la historia presente en nuestro universo, se pronunció y dijo, pidiendo comida, más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu, el nefasto criminal que lidera a punta de muerte, de sangre, de genocidio y de crimen, de masacres a Israel. Pidiendo comida, más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio, dijo el presidente Gustavo Petro sin ningún temor. Y recuerda el holocausto, así a los poderes mundiales no les gusta reconocerlo. Es decir, lo mismo que le hicieron los nazis al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, se lo están haciendo los señores del sionismo israelí al pueblo palestino. Están obrando como Hitler, están obrando como lo peor de la humanidad, que fue Hitler y toda su banda. El mundo debe bloquear a Netanyahu, dice el presidente Gustavo Petro, y sentencia: Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Estamos en comunicación con Vicky Donés, una gran luchadora social, líder juvenil en los años 70, el líder de las luchas estudiantiles en nuestro país, y específicamente en Cali. Ella fue de las personas que estuvo liderando las luchas estudiantiles en 1971, el 26 de febrero, que precisamente se acaba de cumplir el 53 aniversario de esas luchas, cuando el pueblo caleño, los estudiantes específicamente, luchaban, liderados entre otras personas por Vicky Donés, contra la injerencia imperialista, el famoso Plan ADCO. Aquí tengo un libro todavía de esa época que reseña el famoso Plan ADCO y las críticas que hacían los estudiantes a la injerencia de Estados Unidos, del imperio estadounidense, en la definición de los currículos y de las facultades de la Universidad del Valle, la presencia imperialista en la Universidad del Valle, y los estudiantes se levantaron contra eso y contra el autoritarismo en la dirección de la universidad. Y Vicky Donés, quien se encuentra residiendo en el exterior, en Europa, en Francia, pues ha encabezado también, porque ella ha seguido su lucha después de tantos años, ha encabezado jornadas de solidaridad con el pueblo palestino. Buenos días, Vicky, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. ¿Por qué el mundo sigue silencioso en muchas partes del planeta frente a este genocidio que se comete a la vista de todos? Vicky, ¿nos escuchas? No, tienes problemas de audio, Vicky. Por favor, conecte el micrófono. Bueno, yo les recuerdo a nuestros oyentes que esta emisión de Periodismo Libre es en vivo, por lo tanto, pues por eso se nos presentan dificultades. Estamos en comunicación en vivo y en directo. Tal vez si ella se pone, que se ponga el micrófono a eso, así. Ahí ya te escuchamos, Vicky. Adelante. Te decía, hacía la reflexión, seguramente la oíste, y me pregunto, ¿por qué una gran parte del mundo sigue silencioso frente a esta tragedia, frente a este genocidio? Bueno, yo pienso que tenemos que mirar el conflicto palestino en el contexto mundial. Hay que saber que Palestina tiene grandes fuentes de gas y están detrás precisamente de estas fuentes de gas el Estado israelí, están también atrás del agua de Gaza y pretenden, como país colonialista que es, extender su territorio a costa
de una nueva Nakba, es decir, de un nuevo desplazamiento y asesinato del pueblo palestino, que es desde 48, está siendo el objeto desde hace más de 75 años incluso de desplazamientos, de hostigamiento por el Estado de Israel y las colonias ilegales que se establecen sobre el suelo palestino. Entonces, realmente esto responde a intereses económicos y a intereses del Imperio Americano, que es el principal aliado de Israel en esta situación y en todas las situaciones. Es el lobby sionista el que se ha encargado de generar unas condiciones de imposibilidad de vida en el suelo palestino. Entonces, la pretensión a mediano y largo plazo es realmente tirar los palestinos al mar, buscar que salgan de sangre y fuego del territorio para apropiarse de sus riquezas y de su suelo, para extender el Estado colonialista de Israel. La situación es realmente muy, muy difícil para los niños. Como ustedes saben, están siendo bombardeados, como tú has especificado anteayer. Hicieron una nueva masacre brutal para gente que estaba simplemente esperando poder conseguir una gota de comida, y los acribillaron, los bombardearon, con el resultado de más de 120 muertos y más de 700 heridos, solamente en esa acción brutal y genocida. Entonces, los pueblos del mundo pues han tratado de movilizarse, porque no así los gobiernos, ni siquiera los gobiernos islámicos, los gobiernos de Medio Oriente, a excepción tal vez de Irán y de los hutis, que han sido un respaldo innegable en este proceso. Los estados pues rinden pleitesía y no quieren molestar al imperialismo norteamericano. Para acallar esta última matazón, están centrando los americanos la atención sobre el tirar pequeñas cantidades de comida desde aviones, cuando ellos estarían perfectamente en condiciones de exigirle a Israel que abra los puntos por los cuales puede entrar la ayuda. El número de camiones que han podido entrar a Gaza, sobre todo al norte de Gaza, con alimentos y agua, son absolutamente mínimos. El hambre está matando a los bebés, a los niños pequeños, la gente está muriendo ya por desnutrición. Entonces es muy importante que donde quiera que se esté, se hable sobre el problema del pueblo palestino, sobre este asesinato masivo, sobre gente, y que las pequeñas acciones que podamos hacer cada uno donde estemos pues sean realizadas. Afichar una pequeña bandera de Palestina, participar por ejemplo en el boicot de las marcas israelíes, denunciar, como está denunciando en Francia, que actualmente por el boicot Israel está tratando de poner etiquetas españolas o de etiquetas de otros países, productos que vienen de la explotación y del saqueo del pueblo palestino, de cultivos que ellos tienen allá. Entonces hay que estar absolutamente. La marca Carrefour, por ejemplo, en Colombia, uno puede ir con una bandera palestina, 4 o 5 personas a Carrefour a denunciar, para que la gente se entere que Carrefour es una marca que está apoyando este genocidio. Está Starbucks Café, McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Bueno, los invito a que en boicot contra Israel y encontrarán todas las marcas a las que podemos boicotear, es decir, no comprar sus productos. El boicot es simplemente no comprar sus productos. Seguimos. Pero esto es un acto de solidaridad y un acto
radical, que es importante. Donde quiera que estemos, tenemos que estar presentes. Sé que esta noche a las 7 en el Cali Teatro hay un acto sobre Palestina, entonces pequeñas cosas, pequeñas manifestaciones como esta, pues son muy importantes. Sería muy bueno que las personas puedan ir al Cali Teatro esta noche a las 7 en San Antonio, pudieran venir y de pronto a partir de allí se pueden organizar otras acciones. Sí, efectivamente, entonces la convocatoria para que asistan a este acto en Cali Teatro. Nosotros seguimos con Palestina, con su pueblo en nuestro corazón. Asimismo lo tenemos en una de nuestras esquinas permanentemente en nuestras emisiones. Urge entonces la solidaridad de los pueblos. La única alternativa es la posición de algunos gobiernos progresistas, humanistas, como el de Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas directamente con el régimen terrorista de Israel, como los hutíes de Yemen, que han venido confrontando en la práctica con su lucha a el sionismo, al terrorismo israelí y de la Unión Europea y de Estados Unidos, y como algunos otros pueblos, como los gobiernos progresistas de Colombia, de México, de Venezuela, de Brasil con Lula, que se han expresado repudiando y rechazando tajantemente el régimen terrorista y criminal de Netanyahu. Y creo que es muy valiosa la decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro de suspender la compra de armas, que eso viene de tiempo atrás, eso no es del gobierno del presidente Petro, la compra de armas a Israel, eso viene de tiempo atrás, los tales fusiles Galil, ¿no? Por ejemplo, eso es del régimen sionista, se suspende la compra de ese armamento, comprar armamento a otros países, menos a este Estado criminal. Y las acciones de los pueblos en las calles, aquí estamos viendo una imagen de ustedes en Francia, en París, Vicky, sería importante que brevemente nos comentara sobre las acciones de solidaridad que ustedes desarrollan los colombianos en Europa. Sí, existen varias asociaciones en Francia, por ejemplo, France Urgence Palestina, que organiza bastantes de los actos que se realizan. Las manifestaciones han sido masivas, pero no tan masivas como hubiéramos esperado. Pero me parece importante destacar que inicialmente el presidente Macron prohibió las manifestaciones por Palestina y fue la fuerza de la gente en la calle la que logró que se pudieran posteriormente realizar manifestaciones el miedo de ser atacados por la policía como lo fuimos en las primeras manifestaciones. Quiero que una de estas primeras manifestaciones, todos los presentes, todos los clases de origen árabe, nos decían felicitaciones. El presidente Petro ha dicho que si es necesario romper relaciones con Israel, se romperán. La gente estaba feliz y ubicaba nuestras banderas colombianas. En ese sentido hay que... Bueno, tenemos dificultades. Ya tenemos muchas aquí y sería importante no solamente las armas, se cancele toda económica y diplomática con el Estado de Israel. Yo creo que Petro tiene las cosas claras y sabe la importancia de que se realice. También, bueno, es el contexto de la represión mundial y es el avance de la derecha en todas partes. Quisiera también aprovechar esta ocasión para decirles que estuve en el entierro del periodista Tejada, muy respetado. Gracias a este periodista Tejada se pudo conocer en el mundo y en Francia en particular los atropellos que se vivieron contra los jóvenes en Cali. Entonces, quiero resaltar, digamos, que sin la presencia y sin la voz de Tejada, difícilmente hubiéramos podido saber en Francia lo que estaba pasando en Colombia. Quiero resaltar también el valor y la entereza de los muchachos de la primera línea que lo enterraron ayer. Se les veía el dolor, se les veía el sentimiento, se les veía, digamos, lo que él significó
para estos jóvenes de la primera línea que no se pueden abandonar, porque si bien algunos han sido liberados ya y están enfrentando sus juicios en libertad, hay muchos otros jóvenes que no han presos. Y esta es una de las cosas por las que es una de las cosas por las que luchamos en Francia también. Logramos, por ejemplo, 150 grandes intelectuales franceses frente a esta situación, a este problema, pidiendo la elucidación de los casos y la oposición a los dispositivos judiciales que ha montado la Fiscalía contra estos jóvenes. Entonces, yo quiero hacer un llamado para que la ciudadanía entorne a estos muchachos, para que continúe a su lado, para que ellos no se sientan tan desprotegidos, porque la impresión que tuve era como si realmente hubieran perdido un padre. Entonces la presencia de otros periodistas como tú, la presencia de otros compañeros, de gente mayor, de gente de la comunidad, de la gente de las ollas comunitarias en presencia en estos puntos, pues van a contribuir a que los muchachos continúen su proceso de transformación personal que han iniciado, de reflexión sobre el movimiento que se realizó, sobre las perspectivas, sobre la importancia de la organización y de avanzar. Entonces, pues yo sí les hago un llamado muy fraternal para que la solidaridad que se expresa con Palestina también se exprese con nuestros jóvenes que han luchado en el estallido social. Claro que sí, importante su mensaje, Vicky. En diferentes oportunidades hemos hecho alusión a la necesidad de la solidaridad, de redoblar la solidaridad con los jóvenes violentados, reprimidos y con los que han sido procesados y siguen siendo procesados. El año inmediatamente anterior se llevó a cabo en Bogotá una conferencia nacional que lideró el profesor Medófilo Medina, en la que hicimos la denuncia de lo que había ocurrido en las jornadas de represión del régimen de Iván Duque entre abril y junio del año 2021, que también es otro genocidio, porque allí se cometió otro genocidio en nuestro planteamiento, un genocidio que se expresa en el hecho de que se dirigió la represión para asesinar y herir a numerosos jóvenes por ser pobres, por ser jóvenes, como dice el presidente Petro, de la juventud popular. Y ese es uno de los elementos que tipifica el genocidio, atentar contra la vida de seres humanos por pertenecer a determinado sector social étnico. En ese sentido, entonces, consideramos que hubo otro genocidio en nuestro propio territorio. Y los culpables de ello, los culpables de esa represión, de esas masacres, de asesinar a más de 100 jóvenes, de dejar heridos a más de 200 jóvenes, de detener y desaparecer y de detener injustamente a centenares de jóvenes, siguen en la impunidad, obrando como si nada hubiera ocurrido. Muchas gracias, Vicky. Tendremos oportunidad de hablar más sobre estos asuntos. Felicitaciones por el ejercicio de solidaridad que desarrolla usted tanto con las luchas de los jóvenes de nuestro país, los jóvenes de la resistencia popular, como con el pueblo palestino en Europa. Y como usted dice, aspiraríamos a que hubiera mayores movilizaciones, pero poco a poco tenemos que ir despertando para hacer honor a ese bello apelativo que usted tenía en la época de las luchas juveniles del 71, la vietnamita. ¿Por qué la vietnamita? Porque también lideraba la solidaridad con el pueblo vietnamita que estaba siendo sojuzgado por el imperialismo estadounidense en esa época, recordémoslo, que fue derrotado en 1975 y usted hizo parte también de esa lucha, de modo que usted también es una líder histórica de las luchas del pueblo colombiano, Vicky. Mucho honor, muchas gracias. Sí, llevo con mucho orgullo la vietnamita. Muchas gracias. Aquí estoy, estaré siempre firme al lado de nuestro pueblo en sus luchas. Y estuvo en las luchas del 26 de febrero de 1971, ¿no? Exactamente, donde la represión fue una represión también muy brutal, aunque con diferencias en relación a la represión que se hizo sobre los jóvenes en el estallido social. Y creo que tiene que ver con la transformación del Estado en general, no solamente en Colombia, sino también en Europa y en todas partes del mundo, que es un Estado que se adapta al capitalista globalizado,
al neoliberalismo y que requiere de la represión a sangre y fuego de todos los pueblos donde quiera que estén, o de nuevas, para poder continuar manteniendo su imperio en el mundo entero. Y nosotros tenemos que unirnos internacionalmente también para esta lucha, que es una lucha internacional, es una lucha de todos los pueblos contra un mismo enemigo. Daremos también espacio preferencial a recordar esas luchas del año 1971, del 26 de febrero y días siguientes en las que usted participó y participaron tantos jóvenes. Luchas que en la represión desatada por el gobierno de Misael Pastrana Borrero costó la vida de una decena de jóvenes estudiantes, varios de ellos en Cali. Fueron luchas intensas, luchas sociales y populares, y de esas luchas del 71 al 2021, imagínense, 50 años de luchas del pueblo caleño, del pueblo vallecaucano y el pueblo colombiano, que tienen que ser esas luchas recordadas, tienen que ser tenidas en cuenta y tienen que ser valoradas en toda su dimensión histórica. Muchas gracias, Vicky, por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias a ustedes y un abrazo para mis compatriotas caleños. Un gran abrazo. Vicky Doneis, histórica líder estudiantil, ahora liderando la solidaridad con el pueblo palestino y con los jóvenes colombianos desde Francia.